6:12 de la mañana. La ciudad todavía parecía suspendida entre la oscuridad y la primera luz del día. Yo estaba sentado junto a una ventana abierta, escuchando el ruido lejano de algunos autos que comenzaban a aparecer en las calles. Sobre la mesa había una taza de café que ya se había enfriado. Frente a mí, el tiempo avanzaba con la misma calma con la que siempre lo ha hecho, sin pedir permiso y sin hacer ruido. Entonces ocurrió algo sencillo. Una pequeña mano se aferró a uno de mis dedos. Nada extraordinario para quien lo vea desde afuera. Pero para mí fue imposible ignorarlo. Bajé la mirada y observé aquel rostro dormido. La respiración tranquila. Los párpados cerrados. La paz que solo tienen los niños cuando todavía no conocen las preocupaciones del mundo. Muchos creerían que en ese momento yo estaba mirando a ese niño. Pero la verdad es otra. Lo que estaba viendo era el tiempo. Porque mientras observaba aquel rostro tan pequeño, me di cuenta de algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Tengo 58 años. Lo pensé varias veces, como si mi propia mente necesitara escucharlo una y otra vez para aceptarlo. 58. Una cifra que durante mucho tiempo me pareció lejana. Recuerdo cuando era joven y pensaba que el futuro era un lugar infinito. Creía que siempre habría otra oportunidad, otro proyecto, otra meta por alcanzar. Corría de un lado a otro persiguiendo sueños, grabaciones, compromisos y responsabilidades. Había días en los que el reloj parecía demasiado lento para todo lo que quería hacer. Ahora, sentado frente a una ventana mientras una ciudad despertaba lentamente, comprendí que el reloj nunca fue lento. Siempre avanzó exactamente a la misma velocidad. El que cambió fui yo. Mientras observaba a ese pequeño dormir, comenzaron a regresar recuerdos que creía olvidados. Mi primera experiencia como padre, el nerviosismo, las noches sin dormir, la sensación de cargar a un bebé por primera vez y preguntarme si realmente estaba preparado para una responsabilidad tan grande. Nadie te enseña a ser padre. Uno aprende mientras vive, aprende cuando se equivoca, aprende cuando tiene miedo, aprende cuando descubre que el amor puede aparecer de formas que jamás imaginó. Pensé en los años que habían pasado, en las fotografías guardadas en cajones, en cumpleaños que hoy parecen pertenecer a otra vida, en las voces infantiles que poco a poco se transformaron en voces adultas. Y entonces entendí algo que me dejó inmóvil durante varios segundos. Tal vez la verdadera medida del tiempo no está en los calendarios. Tal vez está en las personas que vemos crecer frente a nosotros. Aquella mañana, seguí observando el silencio de la habitación. No dije nada. No era necesario. Pero una idea comenzó a quedarse conmigo durante todo el día. Una idea que regresaba una y otra vez cada vez que miraba aquel pequeño rostro. Y esa noche, dije una frase que ni siquiera yo imaginaba que algún día saldría de mi boca. Aquella frase no salió de inmediato. Permaneció conmigo durante horas, caminando a mi lado mientras intentaba continuar con un día completamente normal. Pero cuanto más pensaba en ella, más comprendía que había cosas que los años me habían enseñado y que jamás habría entendido cuando tenía 30. A los 30, uno cree que siempre habrá tiempo. Tiempo para llamar mañana. Tiempo para regresar más temprano la próxima semana. Tiempo para asistir al siguiente cumpleaños. Tiempo para compensar cada ausencia. Yo también lo pensé alguna vez. Y quizá por eso recuerdo tantos momentos que se escaparon sin que me diera cuenta. Recuerdo llegar a casa cuando las luces ya estaban apagadas. Caminar en silencio para no despertar a nadie. Encontrar juguetes abandonados en el suelo y entender que había llegado demasiado tarde para escuchar las historias que querían contarme ese día.
Recuerdo algunas llamadas perdidas que prometí devolver después. Algunas conversaciones aplazadas para otro momento. Algunos abrazos que creí que podían esperar. No hablo de culpa. La vida rara vez es tan simple. Todos intentamos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero hay una diferencia entre entender algo y sentirlo. Durante muchos años entendí que el tiempo era importante. A los 58 años empecé a sentirlo de verdad. Esa tarde me quedé observando pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Junto a la puerta había un par de zapatos infantiles, tan pequeños que parecían pertenecer a otro mundo. Sobre una silla encontré un juguete olvidado. Nadie lo estaba buscando. Nadie parecía preocuparse por él. Sin embargo, me quedé mirándolo durante varios segundos. Como si aquel objeto guardara una conversación silenciosa sobre los días que pasan demasiado rápido. Después vi un dibujo hecho con trazos imperfectos, líneas torcidas, colores fuera de los bordes. En una esquina podía leerse una sola palabra escrita con esfuerzo: papá. Sonreí sin darme cuenta, porque entendí que los recuerdos importantes casi nunca llegan disfrazados de momentos extraordinarios. Llegan así, como un dibujo doblado, como unos zapatos junto a una puerta, como un juguete olvidado en una silla. Cuando era más joven pensaba que el tiempo estaba delante de mí. Hoy sé que también camina detrás, dejando huellas, acumulando recuerdos y recordándome que cada etapa tiene un valor que solo comprendemos cuando comienza a quedar atrás. Aquella noche observé nuevamente el silencio de la casa. Escuché una risa a lo lejos. Vi una luz encendida en otra habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, apareció una pregunta que no pude apartar de mi mente. No era una pregunta sobre el pasado, tampoco sobre el trabajo ni sobre los años que ya habían quedado atrás. Era algo mucho más simple y mucho más profundo. Comencé a preguntarme, ¿cuánto tiempo más podré seguir caminando al lado de mi hijo mientras descubre el mundo? Esa pregunta permaneció conmigo durante varios días. No apareció como una preocupación repentina, ni como un temor difícil de controlar. Llegó de una manera mucho más tranquila, como llegan algunas verdades cuando uno ha vivido lo suficiente para dejar de correr. Una noche, mientras compartíamos la cena en familia, observé algo que antes quizá habría pasado por alto. Nadie hablaba demasiado fuerte. No había grandes acontecimientos. No había noticias importantes. Solo estaban allí, compartiendo el mismo espacio, el mismo momento, la misma mesa. Y comprendí que muchas veces la felicidad tiene precisamente ese aspecto. No hace ruido, no busca llamar la atención, simplemente sucede. Fue entonces cuando comenzamos una conversación sencilla sobre el paso de los años. Hablamos de proyectos, de planes, de cosas que todavía soñamos hacer. En algún momento alguien hizo una broma sobre la edad. Todos sonrieron. Yo también, porque ya no veo los años como una batalla. Los veo como una compañía silenciosa. Cada año trae algo. A veces energía, a veces experiencia, a veces preguntas nuevas. Y mientras escuchaba las voces de quienes amo, pensé en algo que rara vez había dicho en voz alta. Pensé en la responsabilidad que significa acompañar la vida de un hijo. No solo cuando aprende a caminar, no solo cuando necesita una mano para cruzar la calle, también cuando empieza a descubrir quién quiere ser, cuando tiene dudas, cuando necesita escuchar una palabra de aliento, cuando simplemente necesita saber que alguien estará allí. Con el tiempo entendí que ser padre no consiste únicamente en estar presente, consiste en permanecer presente. Y esa diferencia es mucho más grande de lo que imaginaba cuando era joven.
Según algunas declaraciones compartidas públicamente a lo largo del tiempo, hubo momentos en los que pensé que quizá este sería el último hijo de mi vida. Recuerdo haber reflexionado sobre ello con serenidad, no como una despedida, no como una decisión dolorosa, mucho menos como algo negativo. Tampoco porque hubiera dejado de amar la alegría que los niños traen a una familia. Al contrario, tal vez precisamente porque entendía mejor que nunca el valor de cada instante. Porque a cierta edad uno comienza a mirar el tiempo de otra manera. Piensa en la energía, en la salud, en la capacidad de acompañar cada etapa con la atención que merece. Y yo quería algo muy simple. Quería dedicar de verdad el tiempo que aún tengo a quienes ya están caminando a mi lado. Quería escuchar más, compartir más, estar más presente en los pequeños momentos que antes podían escapar, sin darme cuenta. Mientras hablaba de todo esto, no sentí tristeza. Sentí paz. La clase de paz que aparece cuando uno deja de intentar ganarle tiempo al reloj y empieza a agradecer cada día que recibe. La conversación terminó. Las luces de la casa seguían encendidas. Afuera, la tarde comenzaba a caer lentamente. Y fue precisamente durante una tarde completamente común, sin anuncios, sin titulares y sin grandes palabras, cuando entendí algo que era todavía más importante que todas aquellas reflexiones. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo habitual, no porque tuviera algo importante que hacer, no porque existiera una agenda llena de compromisos, simplemente desperté. La luz suave del amanecer comenzaba a entrar por la ventana y el mundo parecía avanzar a una velocidad distinta. Había algo tranquilo en ese inicio de día, algo que me invitaba a no apresurarme. Poco después salimos a caminar. El aire todavía conservaba el frescor de la noche. A lo lejos se escuchaba el canto de algunos pájaros, mezclado con el ruido lejano de los primeros vehículos que comenzaban a recorrer la ciudad. Un parque acababa de abrir sus puertas. Algunas familias caminaban por los senderos. Otras ocupaban las bancas cercanas. Había personas paseando perros, niños corriendo detrás de una pelota y parejas conversando mientras avanzaban despacio. Nada extraordinario estaba ocurriendo, y quizá por eso aquel momento resultaba tan especial. Caminé observando todo en silencio. Durante unos minutos dejé de pensar en los números, dejé de pensar en los 58 años, dejé de pensar en los meses que vendrán o en los años que todavía puedan llegar. Mi atención estaba completamente concentrada en el presente. Frente a mí, un pequeño corría por el sendero del parque. A veces aceleraba, a veces se detenía para observar algo que para los adultos parecía insignificante. Una flor junto al camino, una piedra de forma curiosa, un insecto escondido entre el césped. Yo solo observaba, sin prisa, sin expectativas. Una hoja desprendida por el viento cayó suavemente sobre mi hombro. No la retiré de inmediato. Permaneció allí durante algunos pasos mientras seguía caminando. Después escuché una carcajada, clara, espontánea, de esas que no necesitan explicación. Volteé y vi cómo la mañana seguía desarrollándose alrededor de nosotros. El parque comenzaba a llenarse poco a poco. Las conversaciones se mezclaban con el sonido de las bicicletas y con el movimiento constante de la vida cotidiana. Entonces ocurrió algo muy simple. Una pequeña mano regresó de repente para buscar la mía. No hubo ninguna razón especial. No había miedo, no había necesidad de ayuda. Solo ese gesto natural que los niños hacen cuando se sienten seguros. Sentí aquellos dedos aferrarse a mi mano durante unos segundos. No dije nada. Tampoco era necesario. Simplemente reduje el paso. Caminé un poco más despacio, como si quisiera permanecer un instante más dentro de aquel momento.
El sol ya comenzaba a iluminar el camino que teníamos por delante. La luz dorada cubría los árboles, las bancas y las personas que seguían llegando al parque. El niño avanzó unos pasos delante de mí. Luego se detuvo. Giró la cabeza, me miró y sonrió. Solo fue un instante, un momento tan común que probablemente muchas personas no le habrían dado importancia. Pero mientras observaba aquella sonrisa bajo la luz tranquila de la mañana, comprendí algo que no necesitaba explicaciones. Algo que no dependía de la edad, de los planes o de los años que aún pudieran venir. Porque hay cosas en la vida que no necesitan durar para siempre. Solo necesitan encontrarnos presentes cuando suceden.